La película comienza con una narración en voz en over, este recurso de una voz que narra, pero que no vamos a encontrar en ningún elemento, ni en la puesta en cuadro, ni en la puesta en escena, va a ser un recurso que va a utilizar Julio Bracho para poder hacer el encadenamiento de alguna manera de estas tres historias, de estos tres cuentos que conforman la película. Entonces, como son historias un tanto diferentes, hay que hacer una narración o utilizan una narración que les permita de alguna manera articular estas tres diferentes historias mediante la voz de un narrador que en este caso nunca observamos en la pantalla. Entonces es un narrador en una voz en over, como se le denomina técnicamente, que va empezando a justificar de alguna manera la cuestión de la temática de lo mexicano, de la importancia de la obra de Traven y la decisión de seleccionar tres de sus cuentos para esta película. El primer segmento de la película corresponde al cuento Solución Inesperada. Aunque Bruno Traven no especifica en el cuento el lugar donde se desarrolla la historia, en la adaptación cinematográfica de Juan de la Cabada, la historia está ambientada en Taxco, Guerrero. Comienza con la boda de dos jóvenes franceses, Pierre Duval y Lorraine. Hay que recordar que en el cuento de Traven se trata de los nombres de Regino Borrego y Manola. Nombres no muy franceses, pero así es como lo plantea en la película. Es decir, esta cuestión de lo que vamos a encontrar en este cuento, esta relación fuera del matrimonio, es trasladada a personajes que proceden de una nacionalidad diferente a la mexicana. Es un aspecto interesante también en el caso de la película. Después de un año se muestra a la pareja discutiendo y reprochando por cuestiones banales, muy similar a lo que vamos a encontrar en el cuento, hasta que Pierre sale de la casa y mediante un montaje paralelo, mientras Pierre Duval va a la cantina a hablar con su tío Antonio, que le sugiere sobrellevar la situación, Lorraine habla con su madre en casa, quien también le sugiere sobrellevar esta situación. En el cuento de Traven, la madre vive en Los Ángeles, como ustedes recordarán, mientras que en la película van a asociarlo a su vivienda en la Ciudad de México. Lorraine le comunica que su madre le comunica a Pierre que su mamá ha enfermado y que debe ir a visitarla a la Ciudad de México. En la película se resuelve la cuestión de la periodicidad de las cartas enviadas y la actitud de Lorraine mediante una escena donde Pierre lee a su tío Antonio las despedidas de las correspondencias que va recibiendo de Lorraine en orden cronológico, mostrando cómo va Lorraine en esas cartas. Cronológicamente se va despidiendo de Pierre de manera diferente, mostrando su arrepentimiento y su cariño. A su vez, Lorraine se muestra amorosa con Pierre a su regreso de este viaje de la Ciudad de México, y a través de un fundido a negro, es decir, esta escena donde poco a poco se va desvaneciendo la imagen, queda en un negro absoluto para hacer una transición, vemos a Lorraine en la cama despidiéndose de un doctor y Pierre cerca de un bambineto que sugiere que ambos han tenido un hijo en ese momento. Será este hijo varón que se incorpora a la historia. Mientras la madre de Lorraine se muestra cortante con Pierre, Lorraine le sugiere que él vaya a la cantina con sus amigos para divertirse mientras ella descansa. La madre de Lorraine le dice que si eso es necesario cuando se tiene un primer hijo. Entonces ahí cortan esa escena para después tener nuevamente un fundido a negro en la que el narrador, nuevamente en una voz en over, habla sobre el hijo de los Duval desde la infancia hasta su juventud mediante una sobreimpresión de fotos en sepia, hojas de calendario
y vemos entonces al hijo de Pierre y Lorraine, Alberto, que en la película se llama Alberto. Hay que recordar que en el cuento es Cuthberto, en el cuento de Traven, y ya de joven, ya lo vemos ahí de joven en el trabajo, saludando a una muchacha. Esta muchacha será Laura, con la que posteriormente se habrá de casar. Hay que recordar también que esta muchacha, esta joven, en el cuento de Traven se llama Vera. Mientras que sus padres lo esperan preocupados para la cena, mediante un acercamiento de la cámara por movimiento efectivo hacia un pastel completo, se pasa a un alejamiento de la cámara del mismo pastel, pero ahora ese pastel que anteriormente estaba completo, ahora aparece con una sección ya cortada después de la cena, dando la idea de el paso del tiempo. Finalmente, Alberto llega a la casa justificando trabajo, avisando que le han propuesto la sugerencia de la sucursal, pero que hay un obstáculo en la política del banco, en el sentido de que los gerentes deben estar casados. Les confiesa entonces que eso no tiene mayor problema, que él de hecho ya está enamorado de Laura Ochoa. Aquí entonces es cuando Pierre se impresiona con la noticia y prohíbe este matrimonio, y entonces a través de una toma de un campo y contracampo, Alberto y Pierre se confrontan. En este caso, como padre e hijo se confrontan, y la madre termina apoyando la decisión del esposo de Pierre. Después de un fundido a negro, vemos al señor Ochoa junto a su hija y a Alberto, que considera un insulto la decisión de Pierre y decide ir a hablar con él. En dicha reunión, el señor Ochoa argumenta muchas cosas. Argumenta la genealogía, el abolengo de su familia, los estudios e incluso la belleza de su hija. Sin embargo, Pierre se mantiene en su decisión de prohibir este matrimonio. El señor Ochoa y Alberto hablan con el sacerdote, que no encuentra tampoco impedimento para la boda. Una noche, mientras esperan a Alberto en la casa, Lorraine y Pierre juegan a las cartas. Cuando llega Alberto, les informa que ha hablado con el cura y que la boda será el sábado y que están invitados, si es que quieren ir. Pierre busca a su tío en la cantina, pero este se encuentra de vacaciones. Regresa a su casa, borracho, y le confiesa a Lorraine mediante un flashback, que es este recurso cinematográfico en donde podemos ver acontecimientos del pasado, le confiesa Pierre a Lorraine que un encuentro con Carmen, es decir, con la esposa del señor Ochoa, del que nació una hija. Esa hija será Laura Ochoa, hija de Pierre. Por su parte, Lorraine también le confiesa que durante su viaje a la Ciudad de México, cuando estaba cuidando a su mamá, conoció o tuvo también un encuentro con el señor Ochoa, del que nació Alberto, este caso hijo de la mamá. Entonces de ahí que le argumenta a Lorraine que la boda sí se puede realizar finalmente. Bien, después de la boda, Alberto, en una escena también interesante, cuando están ya fuera de la iglesia, Alberto le agradece al señor Ochoa todo lo que ha hecho por él. El señor Ochoa le dice que no tiene nada que agradecerle, y a Pierre le recuerda ese viejo proverbio que dice: usted ha ganado una hija y yo un hijo, ante la mirada enojada y un tanto resignada de Pierre. Ese es el primer segmento de la película que nos plantea Julio Bracho de Canasta de Cuentos Mexicanos.